Es importante que usen harina para repostería. Tiene una molienda más fina y es más delicada. Tiene menos proteínas y eso asegura una corteza tierna. Una cucharadita y media de sal. Y ahora la mantequilla. Necesitamos una taza y 2 cucharadas. Eso equivale a 255 gramos. Voy a pesarla y llevarla a la batidora. En comparación con la típica masa de pastel, usamos mantequilla a temperatura ambiente. La mantequilla a temperatura ambiente es una técnica francesa y es típica de la masa de pasteles agridulces. Usaré el accesorio de pala y no lleva mucho tiempo porque la mantequilla ya está blanda. Cuando se ha incorporado notarán que tiene una textura arenosa. No llevará mucho. Llegó la hora de añadir los líquidos. Una combinación de 2 huevos y media taza de agua fría. Batimos un poco los huevos. Y los agregamos de una sola vez a la mezcla y la masa ahora se ve como si estuviera rota en pedazos. Nos llevó un segundo mezclarlo. Y miren esta textura. Es justo lo que buscamos. Aún hay grumos de harina. En este momento vamos a dejar asentar la mantequilla y a enfriarla. La dejaremos reposar por unas 2 horas para asegurarnos de que esté asentada, porque el siguiente paso es lograr esa descamación que uno espera ver en la masa de un pastel. Aquí tengo una que ha estado reposando por 2 horas y ya está fría. Espolvoreamos la superficie con harina y usamos las manos para unir la masa. En esta etapa, amasamos la mantequilla para que cuando la corteza se hornee, la mantequilla se derrita y así lograremos la descamación de la corteza del pastel. Ahora vamos a dividirla en 2. Miren esa descamación. Oh, siempre me entusiasman esos pequeños detalles. Estiramos la masa hasta formar un círculo de unos 6 milímetros de grosor. Y para hacer un quiche tradicional, un molde con base removible de 22 centímetros. No es necesario engrasarlo, solo espolvorear harina. Y miren ahora con qué facilidad se estira sin quebrarse. Tomamos la masa, la llevamos al molde y luego la levantamos con cuidado y presionamos hasta llegar bien justo en los bordes. Y para cortar el sobrante usamos el rodillo de amasar. Antes de hornear el quiche, dejaremos que la corteza del pastel se asiente un poco, pero con media hora la mantequilla se asienta, las proteínas de la harina se relajan y así lograremos una corteza blanda y, lo más importante, mantendrá su forma una vez horneada. Aquí tengo una que ya ha estado reposando y es hora de hornearla en blanco. Este proceso cuece por completo la corteza del pastel antes de colocar el relleno húmedo, así no lo absorbe ni se humedece. Para preparar la corteza del pastel debemos agujerearla. Tomen un tenedor y perforen algunos hoyos. Y para hornearla en blanco vamos a cubrir la corteza con papel aluminio. Y ahora pueden usar pesas para pastel, pero yo prefiero usar legumbres secas como pesas. Esto imita el relleno que por lo general contendrá la corteza. Asegúrense de presionar los bordes de la corteza y ya está lista para el horno. Requiere un horno a 200 grados. La cocinaremos por 10 minutos con el papel aluminio y las legumbres. Luego los quitaremos y volverán por 10 minutos. Mientras se hornea, es el momento ideal para comenzar a preparar el relleno. Tengo una taza de puerros cortados en cubos y limpios. En una cazuela agregamos un poco de mantequilla y luego los puerros. Al cocinar los puerros debemos revolver de tanto en tanto. Es hora de retirar el papel aluminio y las legumbres de la corteza. Y le regresamos al horno por otros 10 minutos para asentar la base.
Aquí tengo una corteza ya horneada y enfriada. Cuando van a preparar un quiche, es importante que la corteza horneada esté fría al rellenarla. De ese modo no absorberá ese suave líquido del huevo. Prepararé el relleno. Tomaré el queso rallado y también la crema. Vertemos primero el queso antes que la crema. Buscamos lograr un quiche consistente y bien firme para cortarlo sin problemas. Para eso usaremos 4 huevos. Los batimos un poco y luego medimos 1 taza y 2/3 de crema batida. Solo una pizca de sal y una pizca de pimienta negra. Y me gusta el sabor de la nuez moscada. Lo vertemos despacio, dejando que la crema se cuele entre el queso y los puerros y solo llevará unos segundos hasta que se desparrame en forma pareja. El quiche está listo para el horno a 180 grados y esto lleva un rato, entre 40 y 45 minutos, pero tendrá un bronceado fabuloso. Retiré este bello quiche del horno hace como unos 15 minutos y esto es importante. Sé que huele muy bien cuando sale, pero deben dejarlo enfriar durante 15 minutos. Al salir del horno es muy frágil y delicado, pero podemos quitarlo del molde y exhibirlo. Lo cortamos sobre un plato y ya está listo para servir. Adoro el modo en que la mezcla de huevos y crema batida le aportan esa consistencia perfecta al quiche. Ahora que han aprendido a preparar la corteza y usarla con un plato simple, pasemos a algo más sofisticado. Un pastel agridulce de masa doble, un clásico franco-canadiense, el tourtière. Un pastel agridulce es un plato muy reconfortante y uno de mis favoritos es el tourtière franco-canadiense, un pastel de carne deliciosamente sazonado con una doble corteza. Comenzaremos por el relleno. Moliremos 700 gramos de roast beef deshuesado. Moler la carne uno mismo permite controlar el proceso y saber que está fresca. Muy bien, vamos a llevarla a una sartén precalentada a fuego medio. El primer paso es saltear la carne hasta que pierda el color rosado. Si bien no crecí cocinando tourtière, he preparado cientos de ellos y son un emblema en las festividades, sobre todo cuando Michael y yo somos los anfitriones de una fiesta. La carne ya está cocida y ahora vamos a agregar 1 taza de cebollas y 2 dientes de ajo que voy a rallar ahora. Revolvemos un poco. Pero la marca registrada de sabor vendrá de las especias que ustedes usen. Adoro la fragancia de las hojas de laurel y agregaré 1 cucharadita de sal de apio. Las otras 2 especias que vamos a agregar son pimienta negra, como habrán imaginado, y también pimienta inglesa. Oh, ya huele demasiado bien. Ahora agregamos un poco de salsa Worcestershire y seguimos cocinando hasta que las cebollas estén tiernas y transparentes. Eso llevará unos 5 minutos. Ahora que las cebollas están listas, agregaremos el líquido. Tengo 1 taza y media de caldo de res. Y para espesarlo, 1 patata normal pelada de tamaño mediano. Vamos a usar un rallador para rallarla sobre el líquido y cuando la incorporamos rallada, no tarda mucho en cocinarse. Huele tan bien. El líquido se absorbió por completo. Nunca olviden quitar las hojas de laurel. Es importante dejar a un lado el relleno hasta que se enfríe a temperatura ambiente. Y la mejor parte es que se puede preparar un día antes y luego enfriarlo cuando estén listos para rellenar el tourtière. Y eso es lo que haremos.
Aquí tengo preparado un relleno de tourtière totalmente frío y usamos la receta de la masa del pastel agridulce. Primero comenzamos por estirar uno de los discos para formar la base. Al igual que con el quiche, estiramos la corteza hasta alcanzar 6 milímetros de grosor y la llevamos de inmediato al molde con mucho cuidado. Esta vez no presionaremos la masa contra los lados del molde y colocamos el relleno frío. Lo presionamos muy bien dentro del molde y aplanamos la superficie para nivelarlo. Ahora estiraremos la tapa. Vamos a hacer un pequeño hoyo justo en el centro para permitir que el vapor se escape. Vamos a tapar el pastel y luego, con un cuchillo de cocina, cortamos los bordes externos. Igual que lo haríamos con un pastel de frutas, primero doblamos los bordes de ambas cortezas hacia adentro, para que así se mantengan en su lugar. Y luego le damos a los bordes el diseño que queramos. ¿No se ve fabuloso? El toque final, antes de llevarlo al horno, es pincelar un poco con huevos batidos con unas cucharadas de agua. Eso le aportará brillo y un dorado parejo al tourtière. Ya está listo para el horno, que está a 190 grados y tardará entre 40 y 45 minutos. Deben asegurarse de que la corteza se dore en forma pareja. Y la ventaja de usar un molde de vidrio es que podemos revisar la base para saber si lo está. Aquí está mi tortilla. Al igual que con el quiche, vamos a dejarlo enfriar un poco. Este ya ha reposado por 15 minutos y está listo para disfrutar. Con este pastel de doble corteza, se logra apreciar que es muy descamada y tierna. Una gran tradición franco-canadiense. Un buen tourtière. Ahora que han visto el pastel agridulce con doble corteza en acción, ¿qué dicen si preparamos un pastel de pollo? Adoro los pasteles agridulces, son el plato más reconfortante y me encanta mostrarles algunos de mis favoritos. Comenzamos preparando la masa del pastel agridulce y la usamos para un quiche de puerros y queso gruyère. Después preparamos un tourtière franco-canadiense con un sabroso relleno de carne sazonada. Pero ahora llegó el momento del pastel agridulce más popular, el pastel de pollo. Y mi receta es muy especial porque tendrá una cobertura de bizcocho con queso cheddar. Pero antes de llegar a esa parte, vamos a ocuparnos del relleno. Aquí tengo 200 gramos de hongos cremini cortados. Cocinaremos los hongos a fuego máximo, precalentaré el sartén y agregaremos 3 cucharadas de mantequilla. No solo vamos a usar la mantequilla para cocinarlos, sino que también será la base del roux. Verán que la mantequilla se derrite y comienza a hacer espuma. Esa es la materia láctea que luego se evaporará. Las burbujas ya comenzaron a bajar. Ahora agregamos los hongos. Si ven que la base de la sartén está algo dorado, es normal. Ahora los hongos ya tienen un buen color y eso es lo que buscamos. Estamos listos para agregar la zanahoria y la cebolla. Una zanahoria y una cebolla de tamaño medio cortadas en dados. No queremos dorar las cebollas, así que bajaremos un poco la llama. Dejaremos que se cocine hasta que las cebollas estén tiernas y transparentes. La zanahoria todavía sigue firme, pero está bien. Terminaremos de cocinarlas. Y ahora vamos a agregar la harina. Un roux es una mezcla de mantequilla y harina y tiene la virtud de espesar un simple caldo. Cuando vierta la harina sobre los vegetales, los cubrirá con una capa pareja. Tengo 2 tazas y media de caldo de pollo, pero no lo agregaremos de una sola vez. Comenzamos con media taza. Eso aflojará la harina y creará una base que luego expandirá el resto del caldo. Verán que comienza a espesarse de inmediato. Agregamos otra taza más y esperamos a que la mezcla hierva para agregarle el resto del caldo. Ahora las especias.
un par de hojas de laurel y 2 cucharaditas de tomillo fresco y picado. Puedo sentir cómo el aroma se transforma de inmediato. Vamos a agregar una pizca de sal y un poco de pimienta. Dejamos que hierva 10 minutos hasta que las zanahorias estén tiernas. Las zanahorias ya están blandas. Retiramos las hojas de laurel para no olvidarlas. Y llegó la hora de agregar el pollo. Tengo 4 tazas de pollo cocido y cortado en dados. Y como el pollo ya está cocido, lo agregamos en este momento solo para calentarlo. Para darle un poco de color y porque es algo tradicional, agregamos unos guisantes. Si quieren pueden usar guisantes frescos, pero también pueden usar una taza repleta de guisantes congelados y pueden llevarlos del freezer directo a la sartén. Al igual que el relleno del tortilla, no lo usaremos mientras esté caliente. Lo dejaremos a un lado para que se enfríe a temperatura ambiente y nos ocuparemos de estirar ahora la masa del pastel. Preparamos la receta de la masa del pastel agridulce. Vamos a usar una mitad para cubrir el contenedor del pastel, que en verdad, como ven, es una cazuela. Pueden usar el típico molde para pasteles, pero yo prefiero mayor profundidad para sostener el relleno. La estiramos suavemente. Va a la cazuela. Hay mucho espacio para ese delicioso relleno de pollo. Cortamos los bordes. Como el relleno de pollo aún necesita más frío, vamos a llevarlo a la nevera. Y luego vamos a preparar esa cobertura de bizcocho con queso cheddar y a ensamblar el pastel. Sería grandioso cubrir el pastel de pollo con una sabrosa pieza de pasta, pero quiero modificar la receta y darle una cobertura de bizcocho con queso cheddar. Y adivinen, podemos usar la masa del pastel agridulce que preparamos. Es harina con mantequilla, un huevo y un poco de agua. Esta será la base de toda la crocancia. Solo debemos suavizarla y enriquecerla. Vamos a romper en pedazos un disco de masa en el bol de la batidora. Al manipular la masa notarán esa descamación de la que les he hablado. Adoro la masa un tanto descamada. Ahora agregamos un cuarto de taza de harina. La espolvoreamos sobre la masa y añadimos 2 cucharaditas de polvo para hornear. Agregar este poco de harina a la masa permite que el polvo para hornear se incorpore en forma pareja. Ahora que tenemos pequeños trozos, agregamos 2 tazas de queso cheddar rallado. Prefiero usar un queso cheddar medio o viejo por su intensidad, pero el queso también le aporta esa consistencia necesaria para la cobertura. Llegó la hora de agregar los líquidos. Tengo 3 cucharadas de leche y un huevo. Batimos un poco. Lo agregamos de una sola vez. Y lo mezclamos hasta que se incorporen. La masa se resquebrajará un poco más y es de esperar que se vea desastrosa. Ahora vamos a hacer el ensamble final. Tomamos la cazuela con la masa. Ya está bien fría. Y aquí tengo el relleno que ha reposado a temperatura ambiente y está listo para pasar al molde. Usamos las manos para colocar la cobertura en grandes trozos encima del relleno. Es conveniente dejar pequeños espacios. Así de esta manera la cobertura se horneará en forma pareja. Ya está listo para el horno que tengo precalentado a 190 grados. Lo hornearemos durante 30 minutos y luego a 180 grados durante otros 30 minutos. ¿No creen que luce tan increíble? Adoro hornear en cazuelas como esta porque se puede llevar directo a la mesa, con cazuela y todo, y servirlo directamente. Insertaré la cuchara a través del bizcocho. Asegúrense de cortar hasta la base para obtener una rebanada de la corteza dorada y la cobertura de bizcocho con cheddar. ¡Oh,
¿A quién no le gusta un pastel de pollo? Y todo comenzó con una masa de pastel agridulce, desde el quiche hasta el tourtière e incluso una cobertura de bizcocho sobre un pastel de pollo. Espero haberlos inspirado con mis recetas favoritas. Lleven estas ideas y consejos a su cocina para hornear y disfrutar.